Hola, Hola chiquillos, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿cómo lo Se pasaron? cortó. Ah, No sé si porque no está usando un gorro o es que se cortó el pelo. no, es que no estoy usando mi boina, entonces me lo había cortado hace rato. Se siente extraño. Me Se, pelé. se ve tan elegante con esa boina. Me había pelado. No, que me corté cortito porque no me corté el pelo tan largo. Es que cuando una persona tiene como, se viste de la misma manera o tiene como algo, Mm, una cosa en especial todos los días, pero lo cambia de un día para otro, como ¿Ya? que queda raro, como, oye, ¿y dónde está? Se me quedó, o sea, no la bajé. Se me quedó arriba y no bajé con ella. Así pues. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Estuvo bien el fin de semana o más o menos nomás? Francisca, ¿qué pasa que estés tan calladita? Nada, ¿Y tus gatos? ¿No tenéis gato? sí, pero esta cosa. Ah. Y los demás están todos escondiditos y hay poquito hoy día. ¿Qué pasó? Ah, vamos a esperar un poquito porque hoy día se demoraron un poco en llegar. Hay poquitos para lo que hay habitualmente. No, ahí están llegando. Ahí viene. Hola, profe, Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Bien, bien, sí, bastante bien. Más tranquilo ahora porque tuve a mi hijo un poquito mal y a Dios gracias ahora está mejor, así que estoy más tranquilo. Qué bueno, profe. Ya. Ya vemos bastante, chicos, vamos a comenzar. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cómo está el clima en Peñaflor? Está como calentito, pero no es para estar así como sin polera. Mm, así que está el clima calentito. Hay sol, pero no calienta mucho. Ya. O sea, así está el clima. Así es el clima de Peñaflor. Así siempre. Casi. Benjamín o Sofía. ¿Qué? Benjamín, ¿cómo está el clima por tu sector? Está como, no sale sol, pero tampoco calienta mucho. Ya. ¿Escucharon lo que les pregunté? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima, no es cierto? ¿Qué hay de raro en la... Y ustedes me respondieron que estaba como calentito.
O sea, Y definitivamente estamos Está como en calurosos con otro día. primavera, la verdad. está como en primavera. ¿Y no encontraron algo extraño en la pregunta que yo les hice? ¿Cómo está el clima? Esa pregunta, pero no sé qué raro hay en esa pregunta. ¿No encontraron extraña la pregunta? El clima de la foto. No, 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 no. Piensen un poquito más. Sí, profe, encuentro extraña la pregunta, ¿Por qué? porque es como preguntar al clima de si está bien o mal, cómo está. Ya, bueno, pero más allá, más allá. Tratemos de averiguar qué es lo que estoy preguntando. O algo, a lo mejor yo quería preguntar otra cosa y ustedes me están respondiendo una cosa distinta. O yo estaba tratando de hacerlos caer en una trampa. Yo creo que la trampa. Pero es que nunca nos pregunta eso. ¿Ah? Nunca nos pregunta cómo está el clima. No, por eso, pero acá a lo mejor quiero hacer una trampa. ¿Cómo está el clima? ¿Qué es el clima? Miren, yo les voy a mostrar una transparencia. Aquí parece que hay algo sospechoso. Aquí hay gato encerrado, me dicen por aquí. Yo les voy a mostrar una transparencia y ustedes me van a ver qué es lo que pasó. Lean esa transparencia y vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que yo debería haber preguntado? ¿Cómo está el tiempo atmosférico o cómo está el clima? Porque el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, por ejemplo, en Peñaflor, en un tiempo determinado, por ejemplo, ahora, o ahora en la mañana. ¿Cómo está la atmósfera ahora, en este momento? En cambio, el clima es el promedio de El la tiempo atmósfera atmosférico. en una zona determinada, pero durante un periodo largo de tiempo. ¿Cómo es el clima? Por ejemplo, el clima es desértico, es Es como, lluvioso, no sé, es pues en las tropical, montañas, es un seco, clima frío. es clima frío. Por ejemplo, en Debería ciertos ser lugares. tiempo atmosférico. No está lluvioso. Exacto, o sea, las preguntas, entonces lo que yo les debía preguntar era otra cosa. La pregunta es, ¿cómo estaba el tiempo? Nosotros confundimos muchas veces el concepto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Es analizar y conocer el concepto de clima y tiempo atmosférico. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de introducir ahora. Hemos analizado muchos factores, elementos en este tiempo, pero ahora nos vamos a dar un tiempo para analizar los conceptos de clima y tiempo atmosférico. Porque quizás nos hemos confundido muchas veces y nos preguntamos, ¿cómo está el clima? Pero el clima es algo, es un proceso largo que ocurre, que lo determinamos por un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, el clima del norte de Chile es desértico. Es un desierto. Y todos saben cómo es el clima. El clima del sur de Chile es húmedo. El clima no sé, pues de Cuba, por decirlo, es tropical. Pero, ¿cómo es el tiempo atmosférico hoy día en Santiago, aquí en Maipú? ¿O cómo está el tiempo atmosférico ahora, hoy día, 3 de agosto, a las 20 para las 12, aquí en... Pero decir tiempo atmosférico como que suena muy largo, así que solamente decir cómo está el tiempo. Ya, Está, por pero, ejemplo, despejado. claro, que está despejado, que hay bastante humedad, Ujú. por eso lo percibimos un poco frío nosotros. Porque aunque nosotros sentimos que hay sol y todo eso, además que el sol tampoco, como estamos en invierno,
la inclinación de los rayos del Sol es mucho mayor, por lo tanto el Sol lo percibimos que calienta muy poco, hay mucha humedad ambiental, por lo tanto tenemos una percepción de que hace mucho más frío de lo que realmente hace, pero eso es el tiempo atmosférico del día de hoy. Podemos decir que está húmedo, la temperatura puede ser de unos 10 o 12 grados. Eso es lo que podemos decir de esta hora, que no hay viento, que está parcial, por lo menos en mi sector está parcialmente nublado, que para el norte hay estratos, es decir, un tipo de nube que son superficiales. Esas cosas puedo decir, cómo es el tiempo atmosférico. Pero el clima, nosotros sabemos cómo es nuestro clima y cómo ha ido cambiando nuestro clima en los últimos 10 años. Se está transformando en un clima que tiene ciertas características más secas de las que antes eran, de un clima más con 4 estaciones bien determinadas. Entonces, clima es una cosa y tiempo atmosférico es otra, ¿no es cierto? O sea, el clima yo lo puedo definir en un periodo más largo, necesito muchos más años para poder definir el clima. Yo lo que puedo decir, por ejemplo, que en nuestra región central el clima ha ido modificándose porque a medida que pasan los años hemos estado en un periodo, por ejemplo, de sequía. Y eso ha significado, por ejemplo, que ha disminuido la pluviosidad, es decir, la cantidad de agua caída. Y eso ha traído un cambio en el entorno, en el ecosistema. Y eso ha traído una serie de variables que han ido modificando, se han ido modificando. Pero todavía yo no puedo decir que hay un cambio en el clima en general. O sea, son procesos largos que van generando esta respuesta. Entonces, para que anotemos en su cuaderno, tenemos primero, tiempo atmosférico es un estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un tiempo. O sea, el tiempo atmosférico ahora en Santiago es distinto, en la ciudad de Santiago puede ser distinto al de Peñaflor porque son espacios distintos y hay ciertas variables distintas y la temperatura es distinta. No es igual la temperatura que hay en la comuna de Cerrillo a la que hay en la comuna de Peñaflor o lo que hay en la comuna de Puente Alto, por decirlo así. Las temperaturas van variando porque dependen de otros factores como la humedad, los vientos, la presión, etcétera, que son factores que vamos a ir analizando durante este contenido que vamos a ir abordando. Y el clima, en cambio, es el estado de la atmósfera en un proceso más largo de tiempo, donde vamos viendo el comportamiento, y no es en un lugar, sino es en una zona más amplia. El clima no es solamente de Padre Hurtado, sino es de la región metropolitana completa o de varias regiones por ejemplo, del centro de Chile. No es de un espacio tan reducido como, por ejemplo, una ciudad. Entonces, ahí tenemos dos elementos distintos como para poder diferenciar. ¿Quién me da un ejemplo de clima? Un clima que le llame la atención. ¿Qué clima le gusta? A ver, no sé, ¿a quién le gustaría ir a un clima? ¿Qué clima les gusta a ustedes? Por ejemplo, a Sonia. Sonia, ¿qué clima te gusta a ti? ¿Qué tipo de clima te gusta? Sonia. Sonia. Profe, ¿me está hablando a mí? A la Sonia Guajardo. Ah. A ver, es que hay otra Sonia. Hay dos Sonias, se me olvidó. ¿O no me quiere contestar la Sonia? ¿O no tiene micrófono? ¿Profe qué es Sonia? Sonia Guajardo. Es Sofía Guajardo. Perdón. No hay ninguna. Perdón. Sonia. Estoy con problemas de visión. Sofía, perdón. Sofía. Estoy con problemas de visión.
Estoy leyendo mal. Sofía, perdona. Sofía, ¿qué tipo de clima te gusta? Ninguno. No me quiere contestar la Sofía. No sé que me equivoqué, Sofía. Lo siento, pero me equivoqué, no. Ah, la Sofía no me quiere contestar. A ver, ¿qué me quiere contestar? ¿Qué tipo de...? Sofía. Guajardo. Pregunta. ¿Ah? No, ¿Qué me había preguntado? perdón, no te escucho. ¿Qué me había preguntado? ¿Qué tipo de clima te gusta a ti? ¿Me gusta el clima de verano? Pero, a ver, clima, ¿qué tipo de clima en general? O sea, a ver, ¿te gusta, por ejemplo, El clima cálido y frío. ya, los climas cálidos? Ya, como por ejemplo, ¿te gusta, por ejemplo, un clima tropical? ¿Algo así? Ah, ya, ese sería un clima tropical, ya. Un ejemplo, un clima tropical, ya. Los climas tropicales tienen ciertas características, ¿no es cierto? Bastante humedad, bastante calor, calor constante, prácticamente durante todo el día, una temperatura más o menos estable, no hace ni frío, es decir, temperatura media bastante alta, lluvia en forma periódica, pero uno puede estar con ropa muy liviana durante todo el día. Entonces, ese es un tipo de clima. Hay otros climas que son como mediterráneos, es decir, que tienen las 4 estaciones bien marcadas. Hay otros climas muy fríos, como los del sur de Chile, donde hay una gran cantidad de pluviosidad, o sea, llueve mucho. Es decir, esos son climas y esos son periodos muy largos y abarcan regiones bastante grandes del país o de los países. En cambio, o regiones grandes inclusive donde abarcan varios países en conjunto. En cambio, el tiempo atmosférico es localizado, aún se refiere a un lugar específico y en un tiempo concreto. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué elementos y son factores que determinan, tanto elementos que determinan y factores que determinan el clima. ¿Qué elementos determinan el clima en general y los factores? Por un lado, la temperatura va a determinar el clima. O sea, la temperatura es una medida de la cantidad de energía que hay en un sector determinado. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos una muy baja cantidad de energía que llega del Sol, producto de que la posición en que llegan los rayos del Sol no es una posición vertical, sino es bastante angular. Es decir, voy a dibujar. En verano a nosotros nos llega una mayor cantidad de radiación solar porque los rayos llegan, si nosotros estamos acá, los rayos llegan prácticamente en forma vertical. Por lo tanto, llega mayor cantidad de radiación solar a nosotros, por lo tanto la temperatura de nosotros aumenta. En cambio, en invierno, los rayos llegan en esta posición. Entonces, al llegar en esta posición, llega menos energía a nosotros y por lo tanto, al llegar menos energía en este periodo, la temperatura desciende en forma importante en este periodo que es el periodo invernal. Y por eso el clima hoy es Entonces en invierno preferiría diagonal la línea. claro, en forma diagonal. En cambio, en el verano, como es vertical, nosotros tenemos mayor cantidad de calor y lo tenemos, y si ustedes se fijan, el calor es prácticamente todo el día. En cambio, ustedes se dan cuenta ahora que cuando el sol, cuando calienta, o cuando sentimos un aumento de temperatura, es prácticamente a mediodía y dura hasta como las 2 o 3 de la tarde o 4 de la tarde y ya después, inmediatamente, se empieza a sentimos nuevamente el frío.
por esto, por la inclinación de los rayos del Sol. Esto lo vamos a ver más en detalle después, más adelante. También un elemento del clima son las precipitaciones. Por ejemplo, hoy día no hubo precipitaciones, otros días han habido precipitaciones, y el clima es característico de las precipitaciones. Por ejemplo, en nuestro clima, vamos a tomar el clima de esta región, de la región central de Chile. Se caracteriza por tener una temperatura más o menos... ¿Cómo es la temperatura en general del centro de Chile? A ver, ¿cómo es la temperatura en general? En verano, ¿cómo es? Veamos cómo es el clima del centro de Chile, en el que vivimos. ¿Cómo es en verano? Cálido. ¿Ah? Cálido. Cálido. ¿Y en invierno? Frío. Frío, por lo que decíamos. Los rayos en el verano caen en forma longitudinal, transversal, diagonal, y ahora están en forma transversal. Hoy, ¿cómo son las precipitaciones? En verano llueve, acá en el centro de Santiago, en el centro de Chile, prácticamente no hay lluvias. ¿Y las lluvias dónde se concentran si es que hay? En el sur. No, en el centro de Chile. Vamos hablando del clima del centro de Chile. Recordemos que el clima es por lugares, por sectores. ¿En qué época llueve en el centro de Chile? O sea, en Santiago, Valparaíso, Rancagua. ¿En qué época Invierno. llueve generalmente? ¿Entre qué meses llueve? Cuando llueve. Junio, julio. Junio, julio, a veces mayo, a veces hasta máximo septiembre, ¿no es cierto? O sea, puede llover todo el año, pero como la más alta probabilidad es como por entre julio y no sé, O sea, en los meses de invierno. invierno, lo que llamamos el invierno. Entonces, o sea, las lluvias están concentradas en el invierno y en el verano hace mucho calor. Entonces, eso es una característica de nuestro clima, que no es la característica de otros climas. Por ejemplo, el clima del norte, en el desierto, no llueve prácticamente nunca. Y la temperatura es muy elevada en el día y en la noche es muy fría. Durante todo el año es igual. En cambio, nosotros tenemos las temperaturas muy elevadas en el verano y muy frías en invierno. Entonces, eso es lo que va caracterizando el clima en los diferentes lugares, en las diferentes zonas. Por eso los climas son de regiones, no es de un solo día. La presión también, que es la fuerza con que actúa la atmósfera, va a ser distinta. O los vientos. Hay lugares o regiones donde los vientos son muy predominantes. Por ejemplo, en las regiones del sur de Chile, los vientos son bastante predominantes porque estamos en regiones que son muy cercanas a los mares, donde hay diferencias de presión atmosférica, que vamos a analizarlas después, y hay muchos vientos. Acá en nuestro clima no es la característica del viento, nosotros no tenemos vientos muy grandes, eventualmente tenemos vientos, pero no muchas veces. O los tenemos. A ver, vamos a habilitar a alguien. Por ejemplo, Isaac Carinao. Dígame. ¿En qué periodo nosotros tenemos vientos generalmente? ¿O has visto que tenemos vientos en esta región de nosotros, de acá de Santiago, Valparaíso, toda nuestra región? ¿Cuándo hay viento? ¿Siempre o a veces nomás?
Ya, bien, Isaac. A veces, o sea, no es parte característica de nuestro clima el tema de, del viento. Entonces, ahí tenemos 4 factores o elementos que determinan un poco el clima. Elementos que son propios del clima, es decir, la temperatura por un lado, las precipitaciones, cuántas precipitaciones hay. Hay lugares donde hay mucha precipitación, hay otros que hay muy poca, zonas donde no llueve prácticamente nada, y hay regiones donde prácticamente llueve durante gran parte del año. El tema de la presión atmosférica, cómo es, y el tema de los vientos. Hay zonas de mucho viento y hay otras de muy poco. Entonces los climas se van generando o organizando de acuerdo a esos elementos. Ahora también, ¿de qué otros factores depende el clima? Vamos a hacer un dibujito en la esta para explicar el concepto de latitud, que es importante que podamos mirarlo como otro factor que depende del clima. A ver, vamos a ver si tengo. Espera, vamos a colocar. Vamos a usar la pantallita, la pizarra. A ver, ¿qué me está escribiendo en el chat? ¿Me escuchan mal? ¿No? ¿Se escucha bien? No, ¿qué me dice el Isaac? Ah, entonces tiene que ser el Isaac porque yo tengo buena señal acá. Ya, miren chicos. Supongamos que yo tengo la Tierra. Vamos a hacer una Tierra, no como es en realidad que está la Tierra en forma inclinada, sino que vamos a suponer que tengo una esfera de la Tierra. No me quedo tan esférica, pero bueno, lo que hay. Recordemos que acá vamos a suponer que acá tengo el polo norte y acá tengo el polo sur. Al centro hay una línea imaginaria que le llamamos La línea del Ecuador. Ecuador. Ya. Y recordemos que esa línea imaginaria, que es la línea de Ecuador, determina distancias que nos separan del norte y del sur. Y tiramos unas ciertas líneas que son también imaginarias y con las cuales me pueden ayudar a ubicar los diferentes lugares que hay en el espacio. Por ejemplo, ya acá yo puedo dibujar, supongamos que este es el Ecuador, y yo puedo acá ir dibujando por acá que estamos en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y estas líneas que son como distancias con respecto al Ecuador, esto le llamamos la latitud. Son las líneas de latitud. Es decir, esto nos permite indicar si la latitud es más hacia el sur o es más hacia el norte. Entonces, si un país o una región está más al sur, ¿qué características va a tener? Con respecto al Ecuador, obviamente van a ser más frías. Si están más hacia el norte, también van a ser más frías. Las que están más al centro van a ser más... ¿Qué tipo de temperatura va a tener? Van a ser más... Más cálidas. Cálidas, generalmente más tropicales. Aquí están todas las regiones más tropicales. En cambio, las que están más hacia los polos, norte o sur, van a ser mucho más
fría. Entonces, por eso el clima también depende de la latitud, es decir, la distancia a la cual se encuentra con respecto al Ecuador, las regiones. Por eso Chile, como está acá abajo, generalmente tiende, toda la parte del sur de Chile tiende a ser más fría porque está más cercana al polo sur, por ejemplo, y los países del norte, por ejemplo, no sé, pues Canadá, todos esos países que están más al norte, también son muy fríos porque están cerca del polo norte. Entonces, eso es la latitud, y eso determina también el clima en el caso de los países. Entonces, los países están determinados, perdón, los climas están determinados por su latitud, también por su altitud. No es lo mismo estar en un clima de un lugar que está próximo al mar o un clima que está en un lugar alto, en una cordillera o en un valle sobre una cordillera. Ese también es un factor que determina el clima. No es lo mismo, por ejemplo, una ciudad o un sector que está cercano al mar, a sectores que están en la cordillera de los Andes, por ejemplo. Los climas son totalmente diferentes, y eso depende de la altitud con la que están con respecto al mar. Entonces, todos esos factores determinan el clima de una región. Entonces, una región va a depender entonces de elementos como la temperatura, que es la cantidad de energía que llega a una región, de la cantidad de precipitación, es decir, de la cantidad de agua que cae, de la presión, es decir, de la fuerza que genera la atmósfera sobre el sector, y de los vientos, es decir, de la fuerza con que se desplazan las masas de aire. Y después de factores climáticos como la latitud, es decir, la distancia que hay con respecto al centro, al Ecuador, de la altitud, es decir, si se encuentra cercano al nivel del mar o lejano al nivel del mar, y obviamente la proximidad al mar. Todos esos factores van generando climas diversos en las diferentes regiones. Entonces, para que vayan anotando los elementos en su cuadernito. Yo ya lo anoté. Ya, vamos a mirar aquí que alguien me está diciendo algo, Martina. Profe. Exacto, Martina. Los países que están en el cercano al Ecuador generalmente tienen un clima estable, tropical, prácticamente todo el año. Vale decir, generalmente es un clima de alta temperatura y es estable, es decir, las temperaturas generalmente son altas, y eso es decir, durante todo el día. No tienen esta variabilidad de temperaturas que nosotros tenemos, que a veces, por ejemplo, vamos en las noches, por ejemplo, pasamos de, no sé, 1 grado en invierno, 0 grados, y llegamos a veces a 12 o 13, y hay periodos en los cuales llegamos a 20 grados, de 0 a 20 grados, o sea, una gran dispersión de temperatura, o sea, una gran diferencia de temperatura. O en el verano, que a veces estamos con 18 grados en la noche y llegamos a 32, 35. Ellos generalmente están entre 25, 28 en la noche y llegan a 32, 30, siempre, 35, siempre más o menos en el mismo rango de temperatura. Siempre eso genera que haya mucha evaporación de agua. Como la temperatura es alta, hay mucha evaporación de agua, lo cual genera una gran cantidad de nubes, lo cual genera que llueva constantemente en esos sectores. Por eso esa gran vegetación que es propia de esa zona, como lo decía su compañera, en esos sectores hay mucha, es un clima casi con esas características. Nosotros estamos acostumbrados a climas que son diversos, es decir, o sea, no es que sea diverso, sino que nuestro clima es así. Los climas nuestros son con
estaciones marcadas. Ellos no tienen esta diferencia, ellos no tienen esa diferenciación de que nosotros tenemos de verano, otoño, invierno y primavera tan diferentes. A pesar que ahora en Chile no se nota tan, por lo menos en nuestra región, no se nota, no es tan claro esa diferencia de clima, pero todavía queda. Pero en el clima tropical tiene ciertas diferencias porque hay ciertos periodos donde aparecen los huracanes y todas esas cosas, pero en general es un clima más estable. No tiene estas diferencias tan marcadas como las que tienen los climas como el nuestro, que se llama Mediterráneo, o los climas del sur de Chile, que son climas más fríos, o los climas más templados, que también tienen ciertas características donde igual hay un poco de diferencia entre inviernos y veranos que son un poquito son importantes. En cambio ellos no, tienen como una característica un elemento más constante de temperatura. Eso. Sigamos entonces, chicos. Nos queda nos queda nada. Nos queda súper poquito. Recuerden, ojo, después les voy a preguntar por la actividad. El primer elemento del clima, y lo veíamos, el clima, que era la temperatura, que es la cantidad de calor que tiene el aire. Recuerden que la cantidad de calor, el calor es una forma, es la energía que tiene el aire. Esa cantidad de energía la medimos con un aparato que se llama termómetro. Ojo, cuidado acá, aquí hay que tener claro una cosa. El calor no se mide con el termómetro. Nosotros estamos midiendo la temperatura, que es una medida indirecta de la cantidad de calor. Porque el calor en sí se mide con un aparato que se llama calorímetro. Por lo tanto, eso lo vamos a revisar cuando miremos un poquito lo de ciencia. O sea, cuando veamos esta parte de la materia, la vamos a revisar con detalle. El termómetro mide las variaciones ¿sí? Ya. Entonces, la temperatura varía en las diferentes zonas de la Tierra, porque depende de la latitud, la altitud, la proximidad del mar, depende de varios factores. Por lo tanto, en general la cantidad de energía, la cantidad de calor, va a depender del lugar de la Tierra y de la latitud, porque depende fundamentalmente de la cantidad de rayos de sol que van llegando y de la ubicación de esos rayos de sol. Por eso generalmente los planos medios, así donde se ve con colores más marcados, o sea, colores más intensos, es donde llega mayor cantidad de energía calórica, que es generalmente en el plano central del Ecuador, donde llega la mayor cantidad de calor, porque hay dos factores, la proximidad al mar y el otro que es el elemento de la ubicación o posición en que llegan los rayos del sol. ¿Por qué acá en las últimas, en las latitudes más alejadas, llega poca energía o la temperatura es más baja? Por la posición de la Tierra con respecto al Sol. Recordemos que el Sol, como está inclinadito, la Tierra como está inclinada, hay periodos en que el Sol prácticamente no llega a ciertas regiones de la Tierra. Hay regiones, hay periodos de invierno que son muy extensos y por lo tanto la cantidad de luz solar que llega a esas regiones es muy poquita, o sea, poquitas horas o prácticamente nada.
por lo tanto la cantidad de energía calórica que llega a esas regiones es muy poca. El invierno del hemisferio norte son muy crudos, al igual que el invierno del hemisferio sur. Son muy crudos porque llega muy poca energía luminosa. Y eso se debe a la posición que tienen los rayos de luz del sol. Vamos a la próxima clase, que tenemos las 2 horas. Yo les voy a traer una esferita y se las voy a mostrar a través de la cámara, y vamos a ir jugando con las posiciones y con un foquito para irles mostrando cómo va variando la luz del sol y por qué no llega a las puntas. Vamos a hacer un modelo. Si no lo hacemos, lo vamos a hacer con un modelo virtual que yo tengo en una animación, para que veamos y expliquemos bien el tema de por qué a veces las noches son muy largas en los polos, y eso afecta también la cantidad de luz que llega y por qué hace mucho frío en esos sectores. Y por qué hay tan poca energía en esos sectores. Bueno, chicos, les recuerdo, ustedes tienen un compromiso conmigo. Tienen que mandarme su actividad. ¿Ya? Así que... ¿Profe, la guía? Sí. Ah, ya. La 9. La guía 9. Profe, la guía 9 ya sí se la envié de mi correo. Ya, por eso. Los que no... Pero ustedes son más de 20 y tantos, entonces no son 2 o 3. Así que tienen un compromiso que me tienen que enviar la guía. Yo se las voy a revisar. Si hay algún error que tienen, yo se las voy a devolver para que ustedes me la manden de nuevo. Pero el compromiso que ustedes me la tienen que enviar. Así que ese es lo que les quería recordar, para que nos pongamos, para que me la tengan lo antes posible. Y el próximo jueves, y si cualquier duda que tengan, acuérdense, me mandan un correo, le colocan arribita, profe, urgente, y si tienen alguna duda me preguntan. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.